cuando venga seremos transformados, y los que murieron serán resucitados, serán resucitados por el poder de Dios, y mi alma canta, poderoso es Dios, 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 y mi alma canta. poderoso es Dios, 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 y mi alma canta. poderoso es Dios. Hemos leído la palabra del Señor en el libro de Ruth, en el capítulo 3. Veo algo tan profundo en esta historia de amor entre este hombre grande, mayor, y esta mujer joven, viuda. Y todos tenemos historias preferidas en la vida. Yo no sé, a veces nuestros hijos ya se las saben de memoria. Y cada vez que toca la ocasión, el papá o el abuelo empiezan a contar otra vez la historia de cómo pasó tal cosa, o cómo fueron las cosas cuando nació un hijo, o cuando se casó. Y empiezan los hijos y dicen, ya va, el papá va a contar la historia. Bueno, no podemos olvidarnos de nuestra historia. Amén. Porque es más que información, es una vivencia. Amén. Y las vivencias no solo se recuerdan, sino que cuando las recordamos, las volvemos a vivir. Y usted puede decir, pero mi pastor, usted no es el de la historia. Usted no tiene nada que ver con vos, ni nada que ver con Ruth. Usted está muy equivocado. Y probablemente usted tenga también mucho que ver con esta historia. Y si la mira con calma, con toda seguridad, también hará de esta historia una de sus favoritas, esas que uno siempre quiere volver a escuchar. Y eso me pasa a mí con la historia de Ruth y Boaz. También entiendo que puede haber entre nosotros alguna hermandad nueva que por primera vez se encuentra con una lectura o con una conversación respecto a esta historia, y por amor a ellos también siempre veo la necesidad de introducir y tratar de explicar un poco. Estamos hablando de los albores de la nación de Israel, antes que existieran los reyes en Israel. El tiempo de los jueces, el tiempo donde Josué ya había, después de Moisés, logrado conquistar la tierra prometida y había establecido a cada una de las tribus en los distintos sectores que el Señor había designado por suerte. Y es en esta condición de vida donde el pueblo de Israel vivió muchas cosas, buenas y malas. Y las malas tenían todo que ver con su desobediencia y su rebeldía. Y las buenas tenían que ver siempre con la misericordia del Señor, que Él había prometido a esta nación y que Él siempre recordaba. Y es este libro de los jueces donde está contenida esta historia tan bonita y que ilustra y es figura de este amor tan grande del Señor Jesucristo por la iglesia. Una mujer, madre de 2 hijos, los pudo educar, los pudo hacer crecer en la tierra de bendición que Dios les había dado, pero por la desobediencia de Israel las cosas se pusieron mal.
Ellos pertenecían paradójicamente a una tierra llamada Belén, que significa la ciudad del pan. Era como la panadería de Israel. Ahí es donde estaban los mejores cultivos del grano. Por lo tanto, era la tierra donde había y se garantizaba cierta provisión. Pero estuvo todo tan mal que incluso en la tierra del pan empezó a faltar. Y ya grande, esta mujer con sus hijos grandes deciden salir a tierra extranjera. No sabemos, amén, el por qué, pero se movieron del lugar donde debían estar y en tierra extranjera sus hijos conocieron mujeres y se casaron con mujeres gentiles. Viene la desgracia a la vida de esta familia y muere el patriarca, muere el padre de familia, el esposo de Noemí, y luego también mueren los hijos de esta mujer y quedaron ahora 3 mujeres viudas. Y no teniendo ninguna oportunidad en tierra extranjera, porque créame hermano que cuando estamos lejos del pueblo del Señor, el enemigo allá afuera es implacable, sin compasión. Mejor es enfrentar el infortunio dentro del pueblo del Señor, porque aquí siempre habrá misericordia. Noemí es una figura preciosa en esta historia porque después de tanto dolor y tanto sufrir y tanto error, no sabemos si por idea de ella o de su esposo, no lo sabemos, pero a esta altura de la vida ya había sabiduría en ella. Y en su sabiduría ya de anciana y quizás por los mismos dolores que había vivido, decide hacer una serie de cosas correctas. Y la primera de ellas es volverse al pueblo del Señor, porque mejor es estar desnudo y amargado, pero estar cerca de la gracia de Dios. Y en lugar de seguir huyendo y buscando fortuna lejos, ella decide volver a su casa, y ese es el inicio del acierto, el inicio de su bendición, aunque ella todavía no lo entendía. Decide volver no feliz, decide volver en amargura, amén, llena de desgracia y de vergüenza, porque la que le vieron salir bendecida, llena de hijos, llena de vida, ahora le veían volver sola, triste, amargada, y en esa amargura ella vuelve al pueblo del Señor y detrás de ella venían sus 2 nueras. Digo que esta mujer era sabia porque para que a una mujer la sigan sus nueras es porque tiene que ser sabia. Y si las 2 son tan persistentes es porque se dan cuenta que al lado de ella hay bendición. Las 2 dicen, no nos vamos a ir lejos de ti, no vamos a buscar esposos porque queremos estar donde tú estás y donde tú vayas queremos ir. Ella insistió y les dijo, ¿qué les puedo dar? Vayan tranquilas, busquen su bien. Y una entiende y se va, pero Ruth es la más persistente y dice, no me vuelvas a pedir que te abandone, porque donde tú vayas, yo iré contigo, tu Dios será mi Dios, y donde tú mueras, moriré yo. Noemí lo entendió y vio el amor y el cariño de esta mujer. Amén. Y Dios bendijo a Ruth por esto. Pero quiero avanzar, dice la palabra del Señor, que como en Israel había misericordia, porque en la casa del Señor siempre hay misericordia, aunque usted me diga que no, aunque usted me diga que aquí los hermanos igual a veces tienen carne y se portan mal, hermano, es que su misericordia no viene de la hermandad, su misericordia viene de Dios. Y Dios había establecido leyes de amor y de misericordia para los huérfanos y las viudas en Israel, como no habían en otras naciones. Cada vez que se cosechaba la tierra y se recogía el grano o se sacaba la uva, estaba prohibido que los segadores volvieran atrás por el racimo que se caía o la espiga que se quedaba atrás. Solamente de una pasada, y todo cuanto quedara atrás era provisión de Dios para las viudas y los huérfanos. Luego se abrían los campos, como se abre la gracia del Señor, para que entren los desprovistos, los necesitados, y sin pagar, sin haber trabajado, sin haber sudado una gota, podían tomar y alimentarse de lo que Dios disponía. En su gracia soberana y bendita el Señor permitía el error de los segadores.
Las manos expertas que sabían sacar el fruto apropiado eran engañadas por la gracia del Señor para que dejaran atrás provisión que aseguraba el bienestar de los que estaban desposeídos. Bendita la gracia. En esa gente hambrienta entró Ruth. Pero por alguna razón que no vamos a entender nunca, así como el amor de Dios, nació en vos una atracción por esta dama, una mujer pobre. Vos la vio tan esforzada y tan trabajadora que estaba desde la mañana hasta la tarde. Vos se empieza a enamorar de ella antes de que ella se diera cuenta. Así fue el amor de Dios por mí. Y dice la palabra del Señor que cuando vos se da cuenta de esta mujer, se acerca a sus trabajadores y les dicen: dejen algunas espigas extras, boten de los sacos, no saquen lo mejor, déjenlo allí, para que Ruth venga después y recoja. Y empezó ella a ser bendecida, privilegiada. Su morral volvía bendecido a la hora de la tarde. Noemí no podía entender cómo era posible que volviera con tantas provisiones. Había algo sobrenatural. Era el amor silencioso de uno más grande que dejaba intencionadamente provisiones para ella, como lo hace frecuentemente Dios por mí y por usted. Por alguna razón, sin ser más brillante que el resto, la gracia del Señor resplandece, nuestras alforjas se llenan, hay suficiencia en nuestros hogares. Y no es que hagamos un mejor trabajo, es la gracia del Señor. No lo podía entender hasta que Noemí cae y le pregunta cómo se llama el hombre que es dueño de esas tierras. Ruth se lo declara y el corazón de Noemí salta y le dice: es tu pariente. No tengo hijos para darte, pero nuestra ley, amén, porque mire usted la sabiduría de Noemí, instruye a Ruth en las leyes de una nación que ella no conocía y les dice: según nuestras leyes, no solo mis hijos deben desposarte una vez que muera, pero al no tener hijos yo, para que no se pierda mi herencia, el pariente más cercano, puede ser un primo, puede ser un tío, puede ser algún pariente, el más cercano, tiene derecho a casarse contigo. Es una fortuna que este hombre se esté interesando en ti. Él es tu Gosem, él es tu pariente redentor. Él puede comprar tu deuda, él puede rescatarte de tu condición. Acércate a él. Y como ha hecho el Espíritu Santo, revelándonos todas las cosas, dirigiendo nuestros pasos, diciendo: anda en pos, ahí atienda tu oído, amén, escucha esas palabras, obedece las instrucciones. Como ha hecho Noemí con Ruth, así el Espíritu Santo a nosotros nos ha empujado para que nos acerquemos día en día a la misericordia más grande que se halla a los pies de Cristo. De esa forma empieza Noemí a instruir de día en día, y Ruth llegaba a su hogar no solo con sus alforjas llenas, sino ahora cada vez más atenta al actuar de su pariente redentor. Le traía las novedades. Y mientras, no sé cómo eran esos días, pero si hubiese sido los nuestros, mientras Noemí preparaba el mate, Ruth le contaba cómo se portaba este señor con ella. Y el amor de Ruth empieza ahora a florecer por él, porque empieza a descubrir en él virtudes que no eran comunes en los hombres de ese tiempo, ni lo son comunes en los hombres de estos días. Al final de esta historia que leímos, Boaz le dice a Ruth: bienaventurada eres, ahora veo que eres más virtuosa por esto que haces que todo lo que has hecho al principio, porque en tu juventud no has ido detrás de los hombres fuertes, de los hombres apuestos o de los hombres adinerados, sino que has buscado lo distinto, te has fijado en mí. Bendito sea el Señor. Claramente
claramente, Boaz se daba cuenta que no podía competir con los brillos de los jóvenes o la estatura de los hombres apuestos de esos días. Se daba cuenta que la hermosura de Ruth le alcanzaba para conseguir probablemente a alguien más bien parecido que él. Pero Ruth no estaba buscando las cosas de afuera. Amén. Su necesidad era más profunda. Ella no necesitaba un buen rato, pasar un buen tiempo. Ella necesitaba seguridad, amor, amén, perduradero. Y más que eso, sanar, amén, y afirmar su descendencia. Dice la palabra del Señor que Ruth, atenta y cuidadosamente las instrucciones de Noemí. Esperó que se durmiera, que celebrara, y vio dónde iba a dormir, porque se acostaban al lado del montón, ahí mismo, celebraban todos los campesinos. Era una fiesta preciosa, y ahí en medio del montón de grano, allí se ponían a dormir. Y cuando se apagan las luces y las personas solo se transforman en siluetas y sombras, cuando no se distinguen los rostros, entonces Ruth se acerca según la instrucción de Noemí, y de una manera preciosa, decente, se acuesta a los pies de él. Me preocupó mucho este asunto y dije, ¿no será que será una manera cultural de decir que ellos tuvieron algo más? Y averigüé bastante al respecto y no, efectivamente, era una nobleza, era algo honorable. Y esta mujer dice con palabras tan tiernas y preciosas: cúbreme con tu manto. Eres mi Gosén, eres mi pariente. El corazón de vos le debe haber saltado a 1000 por hora. Él ya venía interesado en ella y no tenía idea que podía redimirla, y no tenía idea tampoco que ella lo deseaba. Y cuando esto entonces se da, viene vos y le dice: eres sabia y bienaventurada, porque te fijaste en mí en lugar de otros. No te quepa duda que apenas amanezca resuelvo este asunto. Con todo, hay un pariente más cercano que yo. Haré todo lo posible, porque él era un hombre justo y tenía que cumplir la ley. Iré a resolverlo. La noticia es gloriosa. Usted no lo leyó, pero si quiere léalo en casa. El final de la historia es precioso. Con tanta sabiduría y gracia va vos a resolver el asunto. Usa su palabra, usa sin obrar malicia. De tanta sabiduría y inteligencia que termina consiguiendo el derecho a redimirla. Y entonces redime la herencia de ella y puede casarse con ella. He mirado la palabra del Señor y me encanta esta historia, porque cuando la veo no puedo dejar de ver a Cristo. Cuando veo a Ruth no hay otra cosa sino una clara figura de la iglesia del Señor. ¿Qué éramos nosotros antes de que el amor de Dios nos alcanzara? Ajenos a los pactos y a la promesa, sin Dios en el mundo, sin misericordia, al menos conocida por nosotros. Pero el Señor nos vio, el Señor nos amó, el Señor nos encaminó, y su Espíritu Santo, como una Noemí, nos instruyó sin saberlo, nos guió, nos enseñó la verdad, nos convenció y nosotros le obedecimos. Hasta que el día bendito en que nos vimos a los pies de Cristo, bendito, bendito lugar. Clamamos a Cristo para que Él extendiera su manto de misericordia, y la respuesta de Cristo fue gloriosa. Miro la historia del Maestro y sus discípulos y puedo ver cómo ellos son amados por el Señor sin entender todavía la grandeza que había en Él. Le amaron hasta el final, hasta el último día, y justo antes también de una cena. El Señor, como vos,
se sumergen en la oscuridad y el corazón de sus discípulos quedan en completa angustia porque no saben qué pasará la mañana siguiente. Muchos se desesperaron, pensaron que había muerto, que hasta allí llegó la historia. Pero vos, que era justo, resolvió el asunto. Cristo no hizo algo distinto. Él subió a la cruz del Calvario. Dice en el libro de Efesios capítulo 1 verso 7, creo que dice que fuimos redimidos por su sangre. Y en esa expectación angustiosa en que quedaron sus discípulos, algunos creyendo que había muerto, pero el Señor, dice la palabra, que al tercer día, en la mañana, aparece no solamente como el Mesías, amén, y como el Hijo de Dios, sino apareció en busca de todos ellos. El lugar donde ellos estaban angustiados, pensando que todo había llegado a su fin, el Señor traspasa la puerta, permite que toquen sus muñecas, que toquen su costado, para que ellos entiendan que el Señor había vencido la muerte, amén, y que Él ahora tenía el poder para redimirlos y darles vida a ellos también. Bendita la gracia del Señor. Por eso que es bienaventurado el hombre, la mujer, el niño, la señorita o el joven que se acercan al Señor. ¿Por qué razón la gente busca en la iglesia mientras los torpes buscan en el agorero, en el que ve la suerte? Mientras los torpes buscan en la fortuna creyendo que si se juegan un quino entonces se les resolverán los problemas. Mientras los necios buscan resolver sus necesidades con los apetitos externos y de la carne. Vos mira a Ruth y le dice: eres bienaventurada porque no buscaste en los jóvenes, no buscaste en los de este tiempo, en los que relucen, me buscaste a mí. Y usted dice: pero ¿qué puede haber de menospreciado en Cristo? Claramente nos dice en el libro de Isaías que Cristo a los ojos de la común gente es despreciable. Varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, lo miramos y movimos la cabeza, no lo quisimos mirar, nos desviamos todos. Pero Él murió por nuestros pecados, Él murió para sanarnos, para redimirnos. Ciertamente en la cruz del Calvario no era atractivo, no era reluciente, pero hoy por medio del Espíritu Santo Dios nos ha dado convicción, y mientras los demás buscan en la fortuna, buscan en la suerte, buscan en los placeres, el Espíritu de Dios sigue encaminando a muchos a los pies de Cristo y a la casa del Señor. Porque mientras muchos le desprecian, los que son amados por Dios son conducidos al lugar de la vida, y eso es los pies del Señor. La palabra del Señor nos declara, amén, que Cristo el Señor ya no está en la cruz del Calvario. Ya no es un personaje desconocido, sin atracción. Para el mundo puede serlo, pero para los que hemos recibido la gracia del Espíritu Santo y el regalo de la fe, podemos distinguir a Cristo como, amén, el faro resplandeciente de la mañana, el lirio de los valles, así lo llama la Escritura. Él es el deseado de las naciones, bendito sea el Señor. Y cubrirse bajo su manto es algo precioso. Dice la palabra del Señor, Salmo 32, verso 1. Bienaventurado aquel cuya transgresión, porque esto sí es una fortuna, hermano. Créame usted, yo no sé si usted ha estado postulando a un gran trabajo y de repente recibe el llamado. ¿Cómo se siente? Se siente privilegiado, se siente afortunado, pero esta sí es fortuna. Hermano, esta sí es bienaventuranza. Mire, hay solo 3 salmos que hablan de bienaventuranza. Bienaventurado, amén, el que no se ha sentado en la silla de escarnecedores, sino que en la ley de Jehová medita de día y de noche. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Ese es el otro salmo, pero uno más precioso que todos es este.
Porque no tiene que ver con lo que hacemos, tiene que ver con lo que Dios hace. Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no inculpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Bendito sea el Señor. El Señor nos cubre con su gracia. Podemos venir a Él cuando nuestra vida está llena de iniquidad, cuando nuestra vida está llena de error, cuando nuestra vida está llena de equivocación, de perturbación y de angustia. No huya en el sentido equivocado, corra a los pies del Señor, aunque su vida esté impresentable. Si usted clama al Señor, Él le cubrirá con su misericordia. Es promesa del Señor. Y esta sí es bienaventuranza. Bienaventurado aquel cuya transgresión es perdonada y cubierto su pecado. Nos bendiga el Señor. ¿Quién puede sentirse no amado? Ruth tenía sobre sí los recuerdos de su amor fallecido, las memorias de sus días tristes, del hambre, de toda la caminata que tuvo que hacer de vuelta con su suegra. Tenía en su memoria los días de arduo trabajo. Tenía todo lo necesario para ser una mujer triste y amargada como lo estaba su suegra. Pero Ruth, amén, fue consolada y en ese día todas sus penas se acabaron, porque el amor de vos la señaló, la prefirió y la bendijo. Bienaventurada eres Ruth, más que todas las otras mujeres. Bendito sea el Señor. Hermano, si usted no puede alegrarse con el amor de Dios, yo no entiendo qué otra cosa se le pueda añadir para estar verdaderamente feliz y satisfecho en esta vida. No hay fortuna más grande que saber que el Señor te ama. Hermano, si no nos conforma el amor de Dios, ¿qué otra cosa nos puede alegrar? ¿Qué hay más grande que eso? Así que por favor, mira tus tropiezos que has tenido en tu trabajo y alégrate. Esas no son tristezas, esas son situaciones de la vida. El Señor te ama, eso lo cambia todo. Así que cuando viene vos y cubre a Ruth con su manto, le está diciendo: todo yo estoy sobre ti, todo lo mío es tuyo. Bendito sea el Señor. Así que cuando el Señor nos cubre con su gracia y con su manto, ¿qué cree que significa eso? ¿Por qué piensa que dice la Escritura que estamos sentados en los lugares altos, enriquecidos con las riquezas de Cristo? Porque Él nos hizo suya, amén, en este amor que Él ha tenido por la iglesia. Nos cubrió, nos redimió con su sangre. Bendita es la misericordia del Señor. Nos cubre con su gracia. ¿Puede entender la historia de Ruth y vos? ¿Puede darse cuenta que usted también está allí? Que algún día usted también le dijo a vos: cúbreme. Por alguna razón los demás huyeron y buscaron saciedad, pero muy poquitos corrimos en esta bendita dirección. No puedo yo jactarme de eso. El Espíritu Santo, como una suegra sabia, guió mis pasos y me hizo entender que mi bendición más grande no la hallaría en el placer o en la satisfacción de las cosas terrenales. Mi bendición estaría en la gracia del Señor. Un día clamé y el Señor respondió. Extendió su manto de misericordia. Su sangre bendita me cubrió, me perdonó, me lavó, me dio esperanza eterna, me dio riquezas celestiales. Hoy vivo confiado en el amor de Dios. Me cubre su paz que sobrepasa todo entendimiento. Si el amor de Dios ha resplandecido sobre su vida, entonces alabe al Señor y alégrese. Si solo puede hacer eso, entonces esta palabra ha cumplido su propósito. Porque no hay daño más grande en esta vida, ni cosa más lamentable que ver a uno que tenga tanta fortuna y que no sepa lo que tiene.
Si a usted el Señor le ama, es el más afortunado. ¿Se siente así? Qué bueno, porque así es. Póngase de pie. Vamos a orar. Vamos a agradecerle al Señor. Y si hay alguno que aún no conoce a este Señor, o alguno que por allí se ha equivocado de camino, o alguno que está enfocado en otras cosas, pídale al Señor en esta oración que le cubra. Él lo hará. Él lo hará. Señor, gracias damos porque usted ha sido, Señor, el gestor de toda esta obra de amor y de misericordia. Si entendiéramos esto, Señor, ¿quién querría huir de ti? Si usted nos ama, si usted nos justifica, ¿quién es el que nos acusa? ¿Quién es el que nos culpa? Señor, cuando tú nos miras con misericordia, como lo hizo vos con Ruth, Señor, toda tristeza se disipa, todo dolor desaparece. Sentirnos amados por ti, Señor, es lo más glorioso. Señor, sea el aliciente para que cada uno de nosotros pueda reponerse de estos embates terrenales que a veces nos hacen sentir desdichados. ¡Qué error más grande! Señor, si somos dueños de la dicha más gloriosa, que tú nos mires con misericordia, es lo más glorioso que nos puede pasar. Ayúdenos, Señor, a entenderlo. Y oro, Señor, por los que no te conocen, para que ahí donde están, Señor, en su corazón puedan clamar y puedan pedirte, Señor, cúbreme. Si es verdad lo que dice el pastor, cúbreme. Y tu manto de gracia también, Señor, los toque, los visite, los inunde. Se llenen de esperanza, porque no hay que esperar hasta mañana. Señor, tú ya venciste en la cruz del Calvario. La tumba ahí está en Jerusalén vacía, porque tú vives y vives para siempre. Señor, damos gracias por tu palabra, y ahora el gozo de tu amor y tu presencia en nosotros sea, Señor, el vigor de esta iglesia. El gozo de tu salvación sustente la vida de cada uno. Lo pido, Señor, con toda confianza a un Dios que sé que nos ama, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Amén. Demos las glorias a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Para el Señor que vive y reina, sea siempre la honra, la gloria y la alabanza.